Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud. Cada 7 de abril conmemoramos el Día Mundial de la Salud, una instancia que nos invita a reflexionar sobre los desafíos que existen, pero también a proponer diversas soluciones. Para 2024, el lema que propone la OMS es Mi salud, mi derecho, y propone defender el derecho de todos y todas en todas partes y a tener acceso a servicios de salud, información y educación. En Chile, la tecnología y la innovación han jugado un rol crucial para llegar a más lugares o zonas remotas con atenciones médicas oportunas que permiten acortar la brecha de especialistas. ¿Por qué visibilizar este día y cómo seguir avanzando en una mejor salud? Escuchemos lo que nos dicen los especialistas. Los desafíos son, en primer lugar, tener una población educada respecto de cuáles son los principales factores de riesgo a los cuales estamos sometidos. Darle importancia a cuánto nos está afectando la contaminación ambiental. Por otro lado, saber que hemos sido azotados por una pandemia COVID-19 que aún no se aleja de todos nosotros. Entonces, por lo tanto, es un gran desafío educar a la población. Podemos garantizar el acceso a la salud toda vez que evitemos más enfermedad. Sí, creo que ese es el gran mensaje. Trabajemos por la educación de nuestra población. Trabajemos por darles a conocer cómo autocuidarnos, cómo protegernos de los factores de riesgo, porque hoy día no hay sistema de salud que resista la posibilidad de atender a los enfermos. Y ojo con esto porque regresó la mascarilla. El aumento de las enfermedades respiratorias ha hecho que las autoridades vuelvan a imponer esta medida que tanto nos protegió en pandemia. Pero ¿dónde y cuándo hay que usarla? Mira. ¿Se acuerda de esto? Sí, la mascarilla que usábamos en la calle, en el transporte público o en nuestros trabajos. Nos acompañó durante toda la pandemia, hasta que en octubre de 2022 se puso fin a su uso, hasta hoy. El pasado martes se estableció una nueva alerta sanitaria por el aumento de los virus respiratorios, con nuevas medidas. Una de ellas es el uso obligatorio de la mascarilla en servicios de urgencia. Porque sí, claro, si los contagios están aumentando, tenemos que tratar de disminuirlos de nuevo para estar de nuevo controlados. Si el COVID está aumentando, hay que protegerse, ¿no? Es correcto, porque andan muchas enfermedades respiratorias, no solo el COVID. No lo sabía, pero yo siempre ando armado. Víctor también anda preparado. Mascarilla en mano, visita a su esposa hospitalizada y ya le avisaron que desde el lunes debe ingresar con cubrebocas. Lo uso porque no quiero infectar a más gente. Si uno está enfermo, hay que cuidarse y cuidar a los demás. La medida comenzará a regir a partir de este lunes 1 de abril y se mantendrá hasta el 31 de septiembre. Es importante recordar que esta medida no es solamente para los funcionarios de salud, sino que también para nuestros pacientes, ya que las salas de espera son un lugar de contagio frecuente y esta medida busca disminuir estos contagios. La presencia del virus sincicial, la influenza y aún el COVID-19 ponen alerta a los expertos. La aparición de nuevas variantes de algunos virus que ya conocemos como el COVID, como influenza, algunos virus que han permanecido durante el verano acompañándonos como virus para influenza, virus respiratorio sincicial, influenza también y por supuesto COVID que presentó un alza de todo el verano. Por eso es que también entregan recomendaciones para cuidarse de estas enfermedades respiratorias. La medida fundamental siempre va a ser la prevención con vacunas, o sea, hay que tener vacunas al día, específicamente en los grupos de riesgo sobre todo, o sea, lactantes o mayores de 65 años, personal de salud y personal escolar. Lavado de manos frecuente y tener mi inmunización al día. El uso de mascarilla en transporte público o en lugares con afluencia de personas. Si presenta síntomas respiratorios, llaman a usarla para no contagiar a los demás. Que ya pasó la pandemia, ha usado mascarilla y como que se le quedó cierto hábito. Cuando uno empieza a resfriarse o algún tipo de infección, entonces está con la mascarilla, ¿no? En el trabajo, en algún lugar donde haya mucha gente. Esto lo uso yo para el metro. Ah, ya. ¿Usted siempre lo usa? Sí, el metro es un cañón de virus. Otra recomendación es vacunarse. La campaña contra la influenza comenzó en marzo. Es gratuita y enfocada principalmente a los grupos de riesgo: niños, embarazadas, tercera edad y enfermos crónicos. Es mejor protegerse para evitar complicaciones por los temidos virus respiratorios.
Y siguiendo en el marco del Día Mundial de la Salud, es importante recalcar los hitos que ha tenido Chile en esta materia, como por ejemplo el reciente inicio de la inmunización con medicamento contra el virus respiratorio sincicial, que beneficiará sin duda alguna la salud de los recién nacidos y lactantes. Pero también es relevante considerar cuáles son los desafíos pendientes para abordar esto y más. Estamos junto a la subdirectora médica del Hospital El Carmen de Maipú y Cerrillos, la pediatra Patricia Mellado. ¿Cómo está? Hola Nilce, bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida a Vida de Salud. Bueno, queremos partir primero con una radiografía de lo que ha logrado hacer nuestro país en salud. ¿Por qué podríamos partir? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? A ver, Chile tiene una historia de hitos importantes en relación a políticas públicas que han impactado enormemente en mejorar la salud de la población. Chile tiene cifras de estándares a nivel mundial parecidos a países desarrollados en relación a mortalidad infantil. Nuestra tasa de mortalidad infantil es de 6,5 por 1000 habitantes, lo que es un logro. Tenemos además un sistema, un programa de vacunación nacional que abarca a toda la población, que también incluye una cantidad de vacunas importantes y que también se puede comparar con los programas de vacunación a nivel internacional. Con relación a eso, también Chile ha generado instancias de mejoramiento de la atención en salud, tomando en cuenta un hito importante es la reforma de salud que se hizo en el 2005 y que tiene mucho que ver con el aumento y el mejoramiento de la calidad y de la seguridad en la atención de los pacientes. Sí, eso se ha ido notando a medida que vamos viendo también los distintos hospitales, cómo han ido creciendo, cómo se han ido reformulando. O sea, si tomamos en cuenta el número de hospitales que tenemos hoy, el aumento de camas hospitalarias ofrecidas a la población, hospitales como el mío, el Hospital El Carmen, que abarca una comuna, a 2 comunas con una población importante y que previo al 2014 no tenían ningún centro de atención salvo a atención primaria de salud, son circunstancias que generan una instancia para que la gente vea un poco más cercana la solución a sus problemas y atenciones de salud. Así que yo creo que, claro, el cambio, yo llevo muchos años de médico, el cambio que ha habido, me ha tocado vivir las distintas etapas, me ha tocado vivir el efecto de políticas públicas, erradicación de enfermedades como el sarampión, por ejemplo. Entonces, claro, uno que ya tiene años de trabajo puede ver, quizás distinto a los jóvenes que están ahora saliendo de la carrera, lo que ha costado, pero lo importante que son las políticas públicas bien llevadas, bien elaboradas y que apunten a la necesidad de salud de la población. ¿Y qué nos dejó el plan contra el coronavirus? Porque ahí también vimos a toda capacidad, ¿cierto?, nuestro sistema de salud, la reconversión de camas. El manejo de la pandemia que tuvo Chile fue un manejo mirado desde el punto de vista médico excepcional. Logramos contener y logramos una cosa que es súper valiosa, que fue integrar toda la red pública y privada. Fue una instancia en la que ya la verdad daba lo mismo de dónde venía el paciente, si era ISAPRE, si era FONASA. El médico, pediatras que transformaron su actividad diaria y se pusieron a atender pacientes adultos, especialidades médicas que habitualmente no trabajan en turnos, se dedicaron a cubrir turnos. Se vio un cambio y un trabajo solidario, acompañado también de todas las medidas que el gobierno en ese momento tomó. Entonces nos dejó varias enseñanzas. Nos dejó esto de que la parte privada y pública pueden trabajar en conjunto. Porque lo que importa es el paciente. Porque claro, finalmente ese es el centro que no hay que perder. Yo creo que dentro de todo el mensaje que uno puede dejar acá frente a catástrofes de salud, pandemias, lo que sea, que uno no puede perder el centro. El centro acá es atender al paciente y la forma de atenderlo tiene que ser con los estándares actuales en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad, a oportunidad, cosa de que el paciente vea que su derecho, que es un derecho fundamental, que es el cuidado de la salud,
está siendo atendido. Nos estamos preocupando de eso. Sí, y hablemos más del presente nuestro, esta campaña de inmunización que usted decía que ya partió y que ahora incluye además este medicamento que llegó ya a nuestro país y que comenzó a aplicarse exactamente esta misma semana. Eso también genera o marca un antes y un después, porque se estaba estudiando la vacuna, por ejemplo, contra el virus sincicial, habían varios estudios, incluso acá en la Universidad Católica, pero finalmente llega este medicamento que viene de alguna manera a poner tope, digamos, a todo lo que vemos año a año. ¿Va a ser así? Mira, ¿va a ser tan significativo? La verdad es que la inmunización contra el virus respiratorio sincicial empezó el 2016 acá en Chile, en un programa bajo la ley Ricarte Soto, con un medicamento que también es un anticuerpo monoclonal, que es el palivizumab. Ese medicamento en esa instancia comenzó a aplicarse y administrarse, es inyectable, a todos los recién nacidos prematuros, menores de 32 semanas y o menor a 1.500 gramos. Y es un programa nacional que incluye a todos los pacientes, sea cual sea su seguro de salud. Pero esta vez el cambio trae ventajas. Cambiar al mirvizumab, que es el nuevo anticuerpo monoclonal, que se administra solo una vez, tiene esa ventaja. Y por otro lado es que nuestras autoridades de salud, desde mi punto de vista, en una mirada nuevamente hacia adelante, como ha sido la historia de la salud en Chile, y siendo referente en Latinoamérica, y siendo además, referente, ¿no? Decidieron administrarla a todos los pacientes de 6 meses para abajo. O sea, desde el día 1 hasta los 6. Está incluida esta vacuna desde ahora entonces en nuestro programa de inmunizaciones ampliado. Y se aplica tanto en los hospitales a los recién nacidos, se va a aplicar en nuestros servicios de atención primaria, a los niños que no estén, que en este momento tengan 4, 5, hasta 6 meses, ya se está administrando. Ahora, ¿qué efecto puede tener? La verdad es que la historia del VRS cambió rotundamente la vida de los prematuros cuando se comenzó a usar en el 2016. Antes de eso, en las campañas de invierno del VRS se llevaba varias vidas, y si no, dejaba secuelas muy grave. Pero ahora eso cambió, bajó la mortalidad, pero esta vacunación que va ampliada a un grupo mucho más grande, yo siento que puede generar en esta campaña de invierno una disminución de la circulación del VRS, pero me da la impresión, desde el punto de vista epidemiológico, que los cambios más notables van a ser el próximo año. Claro. Cuando estos niños que se están vacunando ahora estén cumpliendo 1 año. Son los niños que van a jardín infantil, son los niños que son muy vectores de virus intradomiciliario. Perfecto, es una buena noticia. Hablamos de logros, pero también es importante hablar de los desafíos. Y quería saber, bueno, desafíos y también qué rol juega la tecnología allí, cómo vamos actualizándonos en las distintas tecnologías. Bueno, en cuanto a desafíos, la verdad es que los desafíos de salud tienen la característica que siempre son guiados por políticas públicas, y las políticas públicas originadas para salud implican a varios sectores de la sociedad, no solo al ámbito salud. Esas políticas públicas, para que sean realmente eficientes, tienen que ser prolongadas en el tiempo, para que tú veas resultados y resultados perdurables. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que ser transversales a los distintos gobiernos. Nuestro Ministerio de Salud ya el 2020 generó cuáles eran los objetivos sanitarios para la década del 2021 al 2030. Y esos objetivos son bien claros y apuntados a lo que necesitamos. Pero así como escuché lo que decían en la entrevista previa, tú puedes tener políticas públicas orientadas a la población, muy bien estudiadas, con muchas estrategias adecuadas, pero hay un determinante de salud que no puede pasar por alto, porque es lo que va a determinar finalmente que la gente adhiera a estas políticas públicas y las haga propias, y eso es la educación. Entonces yo creo que el desafío acá, tal como decían antes, es que la gente se eduque. Educar nosotros, generar instancias para que aprendan a cuidarse.
Y en cuanto a las tecnologías, yo creo que la pandemia también sirvió para muchas cosas y en ese sentido nos dejó enseñanzas y se han generado maneras distintas que antes era imposible imaginarse para poder acercar la salud a toda la gente. La telemedicina es una de ellas, la consulta o la hospitalización domiciliaria, que antes era una cosa muy temerosa, ahora la hospitalización domiciliaria es enorme. Mi hospital tiene 450 camas, pero tenemos 200 camas de hospitalización domiciliaria. O sea, si me preguntan a mí, mi hospital tiene 650 camas y esas 200 camas se van moviendo y son pacientes nuestros. Y es una instancia entonces que favorece directamente a la población. Perfecto. Doctora Patricia Mellado, pediatra y subdirectora médica del Hospital El Carmen de Maipú y Cerrillos. Que esté muy bien. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida de Salud. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. Secretos de familia. Justicia para Sara. Nueva nocturna. Domingo a jueves. Después de Tierra Brava. Por el 13 y Prime Video. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. Chile según qué dice Chile. Rápido, mencionen algo que la gente suele disimular. Una caída. Bien. Una mala nota. ¡Vamos! Un peo. Te invitamos a jugar en una nueva temporada de ¿Qué dice Chile? ¡Familias en Juego! ¿Qué dice Chile? Lunes a viernes, 19 horas, por el 13. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. Ya estamos de vuelta en Vida y Salud para revisar lo más destacado de la actualidad. Intentaron ingresarlas de Estados Unidos como cremas para el pelo, pero tras las sospechas en la aduana detectaron que contenían un producto que puede ser dañino para la piel de las personas. El procedimiento terminó con un gran decomiso. ¿Por qué pueden ser perjudiciales y cómo evitarlo? Mire. Miles de frascos de crema incautados por la aduana en Valparaíso. Uno de sus componentes para aclarar la piel puede causar graves daños a la salud si se usa sin control. Hidroquinona, que es para la pigmentación. Sí he escuchado, pero yo no he comprado de ese tipo de crema. Uno tiene que estar bien preocupado de lo que tú estás usando en tu piel y preocuparte del origen. Ese es el peligro con estas cremas de origen desconocido sin registro sanitario del Instituto de Salud Pública, cuyo principal compuesto solo está permitido en Chile con estrictas condiciones. 9.200 unidades de crema para la piel que habían sido declaradas como productos para el cabello. Esto generó a su vez una revisión de los componentes de la crema, donde se descubrió que está compuestos por hidroquinona. Un principio activo utilizado para la despigmentación de la piel, que está autorizado para venta en nuestro país, pero con fines médicos. Por lo tanto, tiene que estar prescrito por un médico porque existen múltiples riesgos asociados a su uso que tienen que ser vigilados y monitorizados por un profesional. El médico debe indicar estos productos, por ejemplo, para tratar pecas o manchas en la piel, porque puede generar reacciones alérgicas, inflamación, dermatitis. Sin control, los riesgos aumentan. Tengo dermatitis atópica, entonces tengo que tener mucho cuidado con qué tipo de producto me echo. Sobre todo en las cremas, que eso es lo que más ocupo porque mi piel también es muy reseca. La calidad y siempre la compro en la farmacia, no en la calle.
porque no da confianza en realidad. La hidroquinona no puede utilizarse con fines cosméticos, por eso solo hay que comprar en farmacias y con receta, ya sea presencial o por internet, jamás en la calle o en páginas de venta libre. Tiene que haber un diagnóstico médico que justifique su uso. Cuando son sustancias de fines médicos, lógicamente hay estudios clínicos que han demostrado la seguridad, han demostrado la eficacia en determinadas cantidades. ¿De dónde vienen? Y sea recomendado por una dermatóloga. Ah, no, yo no compro nada en la calle. No, verdad, de cosas así, nada. El año pasado, Aduanas incautó más de 3 millones de productos riesgosos para la salud en el país. El ISP insiste, solo comprar en las farmacias productos registrados, evitar páginas web que también están en constante vigilancia. Muy atentos a eso entonces. ¿Sabía que 9 personas mueren al día por cáncer colorectal? Esta enfermedad se ha posicionado como el segundo tipo de cáncer más frecuente en hombres y mujeres, con más de 6.700 nuevos diagnósticos, según las proyecciones del Observatorio Global del Cáncer. El 31 de marzo se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, una instancia que nos invita a educarnos y chequear nuestra salud para detectar a tiempo. Y ese es el llamado que hacen los especialistas. 1, la prevención. Y esto significa adoptar hábitos de vida saludable. Significa disminuir el consumo de carnes procesadas y de embutidos. Significa disminuir el consumo de alcohol y también evitar el tabaquismo. Y por otro lado va la detección precoz. Esto significa que tenemos herramientas para detectar el cáncer colorectal a tiempo, y esto significa hacer el examen de deposiciones para detectar hemoglobina humana o la colonoscopía sobre los 45 años. Los avances en el tratamiento del colorectal, la verdad es que han ido aumentando con el transcurso de los años. Hoy en día tenemos disponible la cirugía, tenemos disponible la quimioterapia, y hoy en día para las etapas más avanzadas tenemos disponible algunos tipos de quimioterapia e inmunoterapia específicas que nos permiten aumentar y prolongar la esperanza de vida, sobre todo de las etapas más avanzadas de este cáncer. Damos inicio a nuestra sección de salud mental. El día 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización del Autismo, una fecha para educar y sensibilizar a toda la sociedad. Es por eso que en nuestro espacio de salud mental estamos junto a la doctora Paola León, neuróloga de Clínica Dávila Vespucio y jefa del programa de autismo del Hospital Eloísa Díaz de la Florida. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo definimos? Partamos de lo más básico, eso nos gusta siempre hacer a nosotros. ¿Cómo definimos los trastornos del espectro autista? Bueno, el espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que involucra principalmente afectación en la sociocomunicación. La sociocomunicación implica el lenguaje, o sea, son niños que pueden tener lenguaje o reducido o un lenguaje que sea un poco mayor, pero siempre hay una alteración de la funcionalidad del lenguaje. Y además de eso tienen conductas repetitivas, reiterativas, que son disfuncionales en el diario vivir. ¿Y cuál es la prevalencia de esto en nuestro país hoy? Mira, en nuestro país no hay muchas estadísticas, pero a nivel mundial las mejores encuestas están en Estados Unidos y en Reino Unido, y es más o menos un 1%. Ahora, a los 8 años en Estados Unidos se ha hecho una evaluación de los niños a esa edad, y más o menos 1 en 54 niños pueden presentar este diagnóstico. ¿Y en qué etapas de la vida podemos detectar los trastornos del espectro autista, los primeros síntomas? ¿Cuándo estar atentos? Mira, el trastorno del espectro autista o el espectro autista se puede detectar tempranamente en la vida. O sea, los niños que tienen señales ya como, por ejemplo, que no miran a su madre, a su vínculo primario, niños que no sonríen, que no quieren o no se acercan a los otros para jugar, niños que tienen conductas repetitivas, alinear juguetes, por ejemplo, o conductas muy obsesivas. Entonces, esto puede ser detectado antes de los 2 años. Obviamente que el problema del lenguaje es una de las cosas que primeramente nos alerta, pero obviamente también hay muchas otras, como te decía, síntomas que se pueden detectar, sobre todo en el juego, en las conductas más perseverativas, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la edad también son los síntomas, lo que podemos ir intuyendo respecto a lo que le puede estar pasando a nuestro hijo o hija. Claro, mientras más chiquitito, ¿cierto?, uno va viendo el problema del lenguaje, por ejemplo, la selectividad alimentaria.
pero van creciendo los niños pasando los primeros años y digamos la parte preescolar. También hay alteraciones de lo que es la convivencia con otros niños, niños que se quedan solos en los recreos, niños que no comparten o no hacen vínculo con los grupos sociales, y también podemos llegar a la etapa de la adolescencia, en donde principalmente hay alteración para entrar a lo que habitualmente uno dice son los adolescentes, ¿cierto? Son adolescentes mucho más que están en su pieza, que no comparten, muy metidos en los videojuegos, en las cosas que digamos los aíslan un poco. Entonces eso también puede ser un síntoma de alarma. También hay otra cosa importante, es el trastorno del sueño, que puede ser desde bien chiquititos hasta grande, o sea, es transversal. Y los problemas alimentarios, por ejemplo, ser selectivo con cierto alimento, por color, por aroma, por textura. Esas son cosas que tempranamente nos alertan. Y es importante decir que en el fondo, si nosotros empezamos la terapia y el diagnóstico es temprano, ojalá a los 2 años, antes de los 2 años, los síntomas más complejos, que son los síntomas principalmente de la conducta, pueden ser reducidos en una forma importante. Hablemos de nuestra sociedad. Tú lo decías, no hay tantas cifras, no hay tanto estudio. Pareciera ser que tampoco se habla tanto, cada vez más, obviamente, como todo. Pero hay desafíos todavía. ¿Qué cambios debemos hacer como sociedad finalmente para avanzar en esto, en la visibilización? Bueno, un gran paso fue la ley de autismo, ¿cierto? Que se puso salió el año pasado. La ley de autismo nos hace en el fondo visualizar, ¿cierto? Todo lo que es el mundo del autismo, y entender que todos podemos tener a alguien con autismo cercano a nosotros, un hijo, los profesores un alumno, nosotros los médicos un paciente. Entonces tenemos que lograr que esta neurodiversidad que involucra el autismo sea una cosa que sea positiva en las aulas, en todo tipo de cosas, en el metro, en los trabajos, porque la verdad es que las personas con autismo son personas que pueden ser muy activas desde el punto de vista social si empezamos con las terapias tempranas. Entonces, sacarse un poco de la mente ese concepto del autismo que es como de las películas, ¿no? Que yo siempre le digo a mis pacientes de los niños que se están balanceando, que no hablan con nadie, que no tienen lenguaje. No, esto es un espectro, por lo tanto sí, efectivamente tenemos niños más severos, que son los que no tienen lenguaje, pero en el otro extremo tenemos personas que pueden ser muy inteligentes, con muchas capacidades, y sin embargo la sociedad puede limitarlos si no logramos una buena inclusión con ellos. Sí, eso es súper importante, ¿cierto? Cómo vamos manejando eso como sociedad, todos podemos aportar un poquito. También usted hablaba, ¿no?, de la profesora, del mismo doctor. Todos tenemos que estar de alguna manera también preparados frente a distintas patologías, ¿no? Así es que el autismo es muy prevalente, se está diagnosticando más porque desde que se hizo el DSM-5, que es el Manual Neuropsiquiátrico de Enfermedades, se dieron parámetros muy claros de cuáles son, digamos, los parámetros para hacer el diagnóstico, y por lo tanto tenemos mucho más diagnóstico y podemos, por eso es que la lista de espera en los hospitales son más grandes. Yo trabajo en un hospital grande en donde hay una lista de espera mayor, pero eso es porque se está diagnosticando más, y podemos también mandar a terapia a los niños, niñas y adolescentes. Bien, le agradecemos mucho esta entrevista. Gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. A la doctora Paola León, neuróloga de la clínica Dávila Vespucio y también del hospital de Eloísa Díaz. Eloísa Díaz. Sí, que esté muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien.